No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Presto y dispuesto. Bueno, ¿te llevas bien cubiertas las orejas? Sí. Y las navajas de afeitar las tengo un poco alejadas, por si Muy bien, acaso, muy bien. que las carga el diablo. Fíjate, cuando el otro día propusiste, ¿no?, hablar del tema de hoy, que es la figura de Vincent Van Gogh, y también hablar de esa reyerta, ¿no?, que tuvo con Gauguin. Me acordaba de que la he recuperado del archivo, una de las cuñas promocionales de Ser Historia, dramatizadas con actores, es precisamente esa reyerta entre Van Gogh y Gauguin, ¿no? Yo escribí un guión un poco cómico, ¿no?, de la historia, y me sirvió para recordarla porque hacía como 10 años que no la utilizaba y la he recuperado, y la pondremos luego, la pondremos al final del cronovisor para que la gente la escuche de nuevo. En definitiva, Van Gogh, uno de los artistas más célebres del siglo XIX, también muy célebre sobre todo por los precios de sus cuadros, ¿no? ¿Quién se lo va a decir? Este hombre que fue un pintor fracasado, que 870 óleos, ni más ni menos, porque fue un pintor compulsivo y que solo vendió un cuadro en su vida. Y sin embargo, los guiños del destino, una vez que muere, sus descendientes, bueno, los descendientes tampoco tuvo descendientes, pero bueno, su familia, los marchantes, son los que realmente se enriquecen con su obra. Pero bueno, esa es la triste biografía de Vincent Van Gogh, que muere joven, con 37 años, que tuvo una vida bastante desgraciada, como pintor fracasado, en fin, no vendía un colín, a pesar de que su hermano Theo pues intentó hacer todo lo posible para que estuviera en las mejores galerías de arte, pero por entonces su pintura pues no era reconocida, no la consideraban atractiva. Y evidentemente durante toda su vida estuvo acosado por la miseria, estuvo acosado por la locura. Y eso que estamos hablando, pues eso, del mejor pintor holandés que crea ese post-impresionismo, porque él se rodea de muchos pintores impresionistas en Francia, pero él va más allá, ese post-impresionismo. Dibuja continuamente, pero fíjate que dibuja y pinta en los últimos 10 años de su vida, porque durante mucho tiempo él no estaba destinado para la pintura. De hecho, él pensaba que no sabía pintar. Y no solo lo pensaba él, sino mucha gente que le rodeaba, le desanimaba, como diciendo, tú dedícate a otras cosas. Y de hecho, fue pintor casi de milagro, por esas carambolas que tiene también el destino, porque él iba para pastor protestante. Su padre Era era pastor, pastor protestante de la Iglesia Reformada Holandesa y él siguió un poco esos pasos. Pero bueno, todo eso también incluido, evidentemente, su carácter difícil, tenía un carácter inestable, tenía problemas mentales, sufría depresiones, tuvo varios intentos de suicidio, entonces eso no ayudaba mucho en sus relaciones sociales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso hizo que estuviera durante gran parte de su vida en Holanda, en distintas localidades, en Ámsterdam, ahora te contaré también, aunque incluso estuvo intentando evangelizar a los mineros de una zona de Bélgica. Estuvo también en La Haya hasta que ya se va a París. En París encuentra todo un mundo donde él se da cuenta de que puede vivir de la pintura, vivir entre comillas, porque luego de eso no vivía exactamente, y donde quiere crear una comunidad de artistas, ni más ni menos, ¿no? Él sabe que hay artistas de primera y hay artistas de segunda. Él piensa que es un artista de segunda, igual que Gauguin. Entonces, en Arles, cuando se van a Arles, crean una comunidad de artistas, pero Arles terminó como terminó. Así que todo esto es un poco en la cosmovisión, en ese mundo en el que se movía Van Gogh, donde su hermano fue su principal valedor y su mecenas, el que le pasaba una pensión mensual. Si no llega a ser por su hermano Teo, se pega un tiro antes. Y también eso se expresa en sus pinturas. Veremos cómo sus pinturas fueron evolucionando de pintar paisajes y bodegones y lugares más o menos tranquilos a historias un poco más atormentadas que estaban en función de sus pensamientos y que sus neuronas pues empezaban a patinar. En breve te diré un poco las cosas por las que patinaba esas neuronas y no solo exactamente por esa depresión o por ese trastorno bipolar. Tenía otro tipo de, vamos a llamarlo así, de vicios que
evidentemente no le ocasionaban nada bueno. Fíjate, vamos a hablar de Vincent van Gogh, un artista holandés. Mucha gente dirá, ya no es holandés, es neerlandés. Se ha cambiado tanto el nombre del país, Países Bajos, ya no es Holanda, ahora es Países Bajos, y el gentilicio es neerlandés, no es holandés, aunque yo creo que se siguen utilizando los dos de forma indistinta, ¿no? El cambio creo que es de hace 2 o 3 años, ¿no? Porque el gobierno holandés decía que el término Holanda, que en realidad es una región del país, ¿no? Y que se tomaba por extensión a todo el conjunto del Estado, pues recordaba un poco, sobre todo lo hicieron por ese cambio por un elemento turístico, ¿eh? Por una idea turística de que la palabra Holanda, yo no sé dónde se sacaban esto, que parecía que recordaba un poco a los prostíbulos de Ámsterdam y tal. Yo no sé dónde se lo han sacado y tal, ¿no? Esa bueno, idea. Pero vamos, yo el sigo... barrio rojo de Ámsterdam, sí. Sí, yo sigo utilizando la palabra, el nombre Holanda y holandés, primero porque yo trabajo con holandeses en Madrid Artes Digitales. El CEO de la empresa Yele es holandés y él dice Holland, dice Holanda, no dice Netherlands. O sea, dice, no, me vuelvo a Holanda mañana y vengo en 2 días y tal. Y, o sea, pues, si ellos mismos todavía no han cambiado el chip, desde luego que no voy a ser yo quien lo... De momento sigue siendo correcto utilizar una palabra u otra. De momento, luego ya sabes que sí, habrá que ir con lo políticamente correcto. Correcto, claro que sí. Pero bueno, Jesús, hecha esta aclaración, aquí tenemos el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 23 de diciembre de 1888. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, momento memorable de la historia de Van Gogh, un poco sangriento, esta pelea de la que somos testigos, ¿no? Con Vincent Van Gogh. Se han levantado un poco aquí las palabras, se han convertido en algo mucho más airado, ¿no? Y ¡zas! Toma, corte de oreja. Claro, es que es una fecha clave para Van Gogh, ¿no? Por eso la traemos también la fecha más conocida, incluso ha dado origen a un nombre de música pop, La Oreja de Van Gogh. Pero es que es importante porque tenemos más datos también de ese día, de lo que ocurre esta noche, porque realmente fíjate que estamos hablando de la noche del 23 de diciembre, casi Navidad. Fíjate qué fecha se elige. Estamos en 1888, que es un año clave porque en septiembre Van Gogh ha ido a Arles, a esta zona de Francia, y se ha alojado, porque lo ha alquilado, en la Casa Amarilla, la famosa Casa Amarilla. De hecho, la pinta en algún cuadro, y también la habitación en la que él dormía, ¿no? Una habitación pues bastante destartalada, en fin, una casa muy humilde, que por cierto ya no existe porque fue bombardeada en 1944, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Él es en la época donde tiene ilusión por algo. Van Gogh dice, qué bien, por fin ha encontrado ahí una posibilidad de crear una comunidad de artistas. Él conocía a unos cuantos de París, y el que va a su reclamo y va al mes siguiente, que es en octubre, va Paul Gauguin, ¿no? Dice, Paul Gauguin, que también es un hombre así como muy visceral, muy vividor. De hecho, ya había estado en la Martinica, en el Caribe, con varios cuadros. Y luego todavía le queda la etapa de ir a Tahití, ¿no? Y a las Islas Marquesas. Y en este intervalo es donde dice, pues me voy a Arles, voy con mi amigo Vincent a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Pues eso, que los dos tenían un carácter bastante inestable, uno más que otro, evidentemente. Y ya días antes, Van Gogh había recibido una mala noticia para él. Le había dicho su hermano Theo que se iba a casar con Johanna Bonger, que era su antigua novia. Él no le gusta a Vincent porque dice, hombre, no me digas que te vas a casar y me vas a dejar aquí un poco solo, porque para él era más que su hermano, era su alter ego. Entonces eso le entra en una cierta depresión. Tienen muchas discusiones en cuanto a concebir la Casa Amarilla y en cuanto a concebir esta comunidad de artistas con Gauguin. Bueno, pues en una de estas, en esta noche, la del 23 de diciembre, como ves, se han levantado la voz y llegan a los puños. Es verdad que un tipo de pelea casi muy infantil, pero el problema es que al final coge una navaja de afeitar, amenaza a Gauguin con esa navaja de afeitar,
Gauguin dice, estás loco, lo cual tampoco iba desencaminado, me voy a ir de aquí para siempre. Y efectivamente, después de esta discusión, después de decirse de todo menos bonito, Gauguin pega un portazo de la Casa Amarilla y se larga. Van Gogh se queda solo, lo estamos viendo ahí como deprimido, se mira al espejo, coge la navaja de afeitar que tenía en la mano y se automutila la oreja. A ver, lo que dicen es que se corta un lóbulo de la oreja izquierda. No es verdad. Estamos con el cronovisor y se corta toda la oreja menos un poco de lóbulo que queda ahí. ¡Ay, qué Toda grima! la oreja que tiene que dar grima la envuelve en un papel, él desangrándose, se venda la cabeza con un trapo sucio y viejo que tenía ahí, que era un trapo para limpiar pinturas, así que imagínate la salubridad que tiene ese trapo, y se va al prostíbulo que él frecuentaba. Y con esa oreja dentro de ese papel ensangrentado y sanguinoliento, se lo da a su amiga Raquel. Se ha dicho que Raquel era una de las prostitutas de este lupanar, y no es verdad, sino que en las últimas investigaciones se sabe que esta chica era una chica de pueblo que se dedicaba a limpiar varios locales, entre ellos el burdel en cuestión. Ahora, ¿por qué se lo da a esta chica, a Raquel, y no a otra persona? No lo sabemos, seguro que tenía pues, una cierta amistad. Bueno, vuelve otra vez a la Casa Amarilla. Gauguin, cuando se marcha airado, como sabe que la ha dejado en mal estado, le manda una especie de telegrama a Theo, y Theo se persona rápidamente, le ve que está en un estado deplorable, se le lleva al hospital y ahí está ni más ni menos que durante 14 días hospitalizado, ¿vale? Hasta que se le cura la oreja. Vemos que en aquel estado, cuando ya se recupera, se retrata 2 veces, porque él hacía muchos autorretratos. Claro, como no tenía modelos, su modelo era él, se retrata 2 veces, con la oreja cortada. Pero veremos en el cuadro que la oreja es la derecha. Pero no es porque se corte la derecha, se corta la izquierda. La verdad es que se está retratando mirándose en un espejo. Vale, pues eso es importante. Y una de ellas se retrata fumando una pipa. Así era. Se encontraba muy alterado, entre otras razones, porque había bebido mucha absenta. La absenta o el ajenjo era una bebida muy peligrosa, muy, pues no sé, como muy usada y bebida por la bohemia francesa de aquella época. Fíjate que a la absenta o el ajenjo le llaman el hada verde o el demonio verde, por el color que tiene, pero también por los efectos psicotrópicos que te genera. Si ya tienes un estado alterado de conciencia, si tienes en fin, un trastorno bipolar, que por entonces no se llamaba trastorno bipolar, era una especie de, bueno, pues de crisis maníaco-depresiva. Si encima lo acompañas con la absenta, pues imagínate, ¿no? Todo eso fue una mezcla que generó la pelea, que generó que se cortara la oreja y se dejara solo una parte del lóbulo. Pero desde aquel momento ya entra en un estado depresivo, en un estado más alterado, donde sus pinturas a partir de 1888 se empieza a notar que muy bien no estaba. En su familia eran marchantes de arte, trabajaban con la Casa Goupil, que era una casa muy importante de comercio de arte, y a él su primer empleo le vino dado, estuvo enchufado por la familia. Lo que pasa es que con ese carácter tan difícil que conocemos, entre otras cosas, a través de la película de Minelli, él fue siempre una persona muy difícil. En la historia de Van Gogh hemos siempre puesto el acento de la culpa sobre las instituciones, la sociedad, la crítica que no le comprendió, pero él, en primer lugar, era una persona enormemente complicada, con la que era prácticamente imposible convivir, trabajar, tratar. Era muy conflictivo, muy querulante, siempre inventaba motivos para la pelea. Podía ser encantador, pero era muy difícil convivir con él continuadamente, incluso para su hermano, para los que le querían. Y luego, por otra parte, también hay que recordar que realmente la crítica y el público no tuvieron mucho tiempo para aceptarle. Su carrera es fulgurante, duró 10 años y ya en el momento de su muerte empezaba a tener éxito. Si hubiera vivido solo 5 años más, hubiera conocido el enorme éxito de público y de crítica que enseguida llegó. Van Gogh procedía, como se sabe, su padre era pastor y procedía de una familia con un sentido religioso muy
que impregnaba todo y probablemente hasta opresivo. Y primero llegó hasta el extremo en esa beta religiosa cuando se fue como misionero informal, misionero no reconocido al Borinage belga, a las minas donde los mineros trabajan en unas condiciones extremas en el Borinage belga, donde por cierto este año se va a celebrar en Mons una gran exposición en recuerdo de aquel periodo. Y luego poco a poco se fue deshaciendo de su bagaje cristiano, aunque nunca dejó de haber en su obra un enorme peso de lo espiritual, aunque dejara de ser cristiano oficialmente, ¿no? Pero siempre fue un fanático. Dejó de ser cristiano, pero siguió siendo fanático con cualquier cosa toda su vida. Fue fanático con la religión, fue fanático con el arte y fue fanático con cada uno de los proyectos que se le ocurrían. Escuchábamos a Guillermo Solán del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, experto en la figura de Vincent van Gogh, que, bueno, recuperando un poco, ¿no?, del archivo de nuestro programa, una entrevista que tuvimos con él hablando precisamente de este artista, pues hace varios años, ¿no? Nos hablaba Jesús Callejo, crononauta, un poco de esos inicios y de esa personalidad de Van Gogh en una obra relativamente corta. No se conservan muchos cuadros de él, tampoco pintó mucho, aunque desde pequeño, ¿no?, siempre se caracterizó por su afán y acercamiento al mundo del dibujo, pero lo cierto es que no ha llegado gran parte de su trabajo. Sí pintó, sí, en 10 años pintó 870 óleos y 1600 dibujos, aparte de bocetos y acuarelas. Sí, no, además para él la pintura era como una terapia, o sea, estaba pintando de forma compulsiva prácticamente, ¿no? Y de hecho había días que podía pintar 3 o 4 cuadros. Es decir, sí que para él la pintura, otra cosa es que haya llegado a nosotros todo lo que él pintó, es verdad que mucho se ha ido perdiendo, posiblemente estará en algunas colecciones privadas y lo que son en pinacotecas no hay demasiada obra, ¿no?, de Van Gogh, pero sí pintó bastante en esos 10 años de vida, que prácticamente es lo que dedicó a la pintura. Pero es cierto que él ya tenía como un sentimiento trágico de la vida, parafraseando un poco la obra de Unamuno, ¿no? Fíjate, cuando él nace el 30 de marzo de 1853, bueno, nace justo un año después de que su madre hubiera tenido un niño muerto, justo ese día. Y a ese niño le puso como nombre Vincent. Entonces, justo un año después nace Van Gogh, le pone Vincent y él, esto sería una cuestión ya psicoanalítica, ¿no?, para analizar. Yo creo que él siempre se quedó obsesionado de que era el bebé de reemplazo. Su madre quería otro bebé, un poco reemplazando al que se murió prematuramente, y él tuvo la sensación de que es como un hijo de repuesto. Posiblemente eso le condicionara, ¿no? Él ya te digo, no tenía unas dotes intelectuales y pictóricas especialmente relevantes. De hecho, él se dedicó durante los primeros años de su vida, hasta los 16 años, estaba un poco como de marchante en una sociedad de comerciantes de obras de arte, gracias a su tío y a su familia, con lo cual sí, convivía un poco con las obras de arte, intentaba vender, pues eso, sacarse un dinerillo dentro de estas galerías de arte de la época, ¿no? De hecho, él estuvo en la sucursal de Bruselas, estuvo en la sucursal de Londres, porque eso sí, tenía facilidad para los idiomas. Muy joven aprendió el francés, aprendió el inglés y aprendió el alemán y, por supuesto, el neerlandés, que lo tenía de cuna, ¿no? Entonces, son hechos que van un poco marcando su vida, yo creo que es muy importante, y por supuesto esa etapa en la que él ejerció de pastor protestante dentro de esa iglesia reformada holandesa, y él él tiene un contrato de pastor protestante a las minas, una de las zonas peores que había en Bélgica, que eran las minas de Borinage, donde la gente prácticamente se moría de hambre, malvivían extrayendo el carbón. Y
moría muchísima gente, había muchos enfermos y él se dedicaba no solo a evangelizar, sino a cuidar a estos enfermos, pero a cuidarlos, incluso se pasaba toda la noche con ellos, unas obras de caridad tremendas y más que dedicarse a la religión se dedicaba casi a ser enfermero, cosa que no gustaba a sus superiores, porque los superiores decían, tú enseñaré la palabra de Dios y déjate de monsergas, no estés con ellos como si fuera su hermano mayor. Total, que le despiden. Es por hacer el bien, por hacer el bien. Por hacer el bien. Pobre hombre. Conclusión, coge una depresión. Entonces, claro, ya se va despedido y humillado, se va a París. En París es donde empieza a encontrar unas nuevas oportunidades de vida que no había encontrado en Holanda, que no había encontrado en los distintos lugares donde él se había movido. Y es donde él se da cuenta de que a lo mejor pintando, bueno, pues no es que pintara muy bien comparado con otros pintores de la época, pero bueno, sí que podía sobrevivir, ¿no? Y vivir un poco de forma cómoda. Y es cuando empieza a pintar. Entonces su hermano dice, venga, yo te estoy pasando una pensión mensual, pero en fin, voy a ver si vendo algo de lo tuyo, cosa que no lo consigue. Solo, ya digo, vende un único cuadro, que se titula La Viña Roja, por 400 francos, que es lo único que vendió, y se lo vendió a una mujer, a la señorita Anna Vogt. Vale, es lo único de lo que tenemos constancia, con lo cual ya ves tú, con los 400 francos poco podía vivir. Pero sí, lo suficiente, ya te digo, como para él tener esa idea, en fin, fantasiosa, un poco imaginaria, de crear esa academia de pintura con una serie de pintores bohemios igual que él, en Arles, porque en París veía que había demasiada competencia, ¿sabes? Ahí estaba Renoir, ahí estaba Degas, ahí estaba Monet, que eran los que se llamaban los pintores del Gran Boulevard. Y él decía que quería crear los pintores del pequeño boulevard. Y los pintores del pequeño boulevard era Bernard, era Paul Gauguin y era él. Vale, Gauguin, ya te digo, es el único que le hace caso, es cuando va en octubre de 1888 a la Casa Amarilla y pasa lo que pasa. Por lo tanto, tampoco esa especie de falasterio de comunidad artística tampoco funcionó. Entonces, lo digo esto para que veamos un poco que él tenía una serie de obsesiones, de ilusiones, que como no se iban cumpliendo, le iban sumiendo más en la depresión. Encima era epiléptico, con lo cual se sumaba todo, como ves, en este cóctel. Claro, fíjate, he dicho yo antes que yo no sé por qué se me había metido en la cabeza que se conservaban pocos cuadros de Van Gogh, y luego estaba pensando, pero tío, si estuviste hace casi 10 años en una exposición aniversario de Van Gogh en Ámsterdam, donde había varias plantas. Claro, por eso te digo, porque pintaba de forma compulsiva. Para él era una terapia, ¿no? Claro, fíjate, estás hablando de una persona que, aparte de crear esa forma de pintar tan exclusiva, ¿no? tan carismática, su propia personalidad y las enfermedades, el trasfondo también religioso, imaginamos, ¿no? Esa bipolaridad que le haría enfrentarse a circunstancias y situaciones entre el bien, el mal, el infierno y la tierra, todo eso, imagino que en su cabeza, ¿no? Pues se iría como generando una especie de olla a presión, ¿no? Con un montón de estímulos, con lo que recibía del exterior para crear ideas aparentemente podríamos esperar grotescas, pero todo lo contrario de lo que sucedía, por ejemplo, con el Bosco. El Bosco sí que se caracterizó, otro pintor holandés, en este caso del siglo XVI, en pintar pues escenas mucho más grotescas o terribles, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos esos problemas, los paisajes, las descripciones, las habitaciones, los cuadros de Van Gogh no son tan terroríficos como pudiéramos esperar de una mente tan enferma, ¿no? No lo son. Evidentemente, bueno, lo que predomina, como bien sabes, es el color amarillo, es un poco esa característica que tiene sus pinturas. Luego también esas noches estrelladas que hace precisamente en estas épocas, ¿no? En 1888 y 89. Y ahí, fíjate, se ha descubierto muchas cosas. Yo estoy convencido que Van Gogh tenía un código secreto, ¿no? Un código oculto que también ocultaba en alguna de sus pinturas. De hecho, se sabe que pintaba sobre pinturas, o sea, que había retratos que él había hecho y luego encima pintaba pues un paisaje de hierbas o una especie con árboles. Entonces había camuflado pues un primer cuadro, un primer retrato que por lo que sea no le gustaba y lo dejaba ahí oculto, ¿no? Entonces tiene muchísimas de esas claves que hay que indagar en función de su biografía, ¿no? De esa biografía tan atormentada que él tuvo. Y se sabe que una parte de esos colores amarillos posiblemente tuviera que ver con la medicación que le daba, por ejemplo, al final de su vida el doctor Gachet,
que era digitalina. La digitalis es una planta, ¿no?, que tiene un tipo de efectos, que sirve también como medicina y que parece que a él ese color amarillo que también tiene la digitalis. De hecho, cuando hace el retrato del Dr. Gadget aparece un ramillete de digital de esta planta. Entonces dicen que puede ser que eso le generara una visión con unos tonos amarillos mucho más chillones de los que nos ha llegado ahora, porque con el tiempo se ha devaluado el color. Y eso podría explicar esos girasoles tan amarillentos, ¿no?, o esa casa amarilla, que curioso que el amarillo le llamara mucho la atención, pero también por simbología. Acuérdate que él está dentro de un terreno muy místico, entonces el amarillo lo asocia al sol, lo asocia a la divinidad, lo asocia al calor, y eso lo necesitaba él como aspecto deprimente, porque siempre estaba muy sumido, ¿no?, un poco en esa depresión. Entonces la luz, el calor, por eso iba buscando estos lugares, por eso se va al sur de Francia, por eso se va al sur de París, porque está buscando la luz. Y eso explicaría un poco. Evidentemente, la ingesta de absenta o del ajenjo, como yo te decía, eso no le ayudaba para nada, porque eso provocaba que tuviera más paranoias, que tuviera más esquizofrenia, porque así fue diagnosticado por algunos médicos. Y eso es lo que hizo que en los últimos años esa genialidad fuera de la mano de su inestabilidad, ¿vale? Tenía periodos de mayor creación y se sucedían con periodos de locura. Pero incluso en los periodos de locura seguía pintando. Y te pongo 2 ejemplos. Tiene 2 cuadros. Uno se llama Noche estrellada en el Ródano. Aconsejo a nuestros oyentes que lo miren. Y luego tiene otro que se llama Noche estrellada. Es decir, la diferencia está que Noche estrellada en el Ródano lo pinta antes de cortarse la oreja y el siguiente lo pinta cuando se ha cortado la oreja. Uno veremos una escena nocturna, tranquila, relajada, donde la Osa Mayor se refleja sobre las aguas del Ródano, ¿vale? Y en el siguiente, el que pinta cuando ya su mente está bastante más alterada, con todo el incidente que tuvo con Gauguin, vemos que ese espacio celeste, esa Osa Mayor, incluso también aparece Venus, aparece la Luna, está como mucho más revuelto, mucho más turbulento. Y eso indica de que su mente ya no estaba tan tranquila como las apacibles aguas del Ródano. Hasta el punto, y aquí te doy una de las claves secretas que parece que contiene sus pinturas, dicen que algunos de estos cuadros, en concreto este que te acabo de decir, plasman la teoría y el modelo de la turbulencia de fluidos, según la descripción del físico y matemático Kolmogorov, que estableció muchos años después, en 1941. En fin, yo no sé si está cogida por los pelos, pero dice que esas turbulencias, esos remolinos que aparecen en sus cuadros, sobre todo en esta última etapa, no son casuales, sino que obedecen a ese modelo de turbulencias de los fluidos. Si eso es así, quiere decir que él había estudiado también pues, obras de física, obras científicas, por supuesto conocía mucho la astronomía, se sabe, incluso por la posición que tienen los astros en sus pinturas, en qué fecha la pudo haber pintado, según donde él estaba, que estaba en Arles, y la posición que tenían los astros. Es decir, que hay una serie de información que es muy importante tenerla en cuenta porque eso empieza a explicar el por qué pintaba de la forma que pintaba y por qué en algunos cuadros esas formas ondulantes que tienen son formas ondulantes, no lo hacía por una cuestión artística, pero ya digo que no vendía nada, sino porque su mente posiblemente fluctuaba de la manera en lo que él luego lo reflejaba en sus cuadros. Si encima eso le añades que tuvo intentos de suicidio intentando beberse sus propias pinturas, pues en fin, no ayudaba mucho. Él pertenece al Club de los 37. Hay una teoría según la cual los grandes genios artísticos mueren a los 37 años. Entre ellos está Mozart, está Watteau y está Van Gogh. Y está Rafael Sanzio, que no son nombres insignificantes, ¿no? Y él efectivamente comienza tarde, o sea que 10 años justos, desde que tiene 27 años, está en el Borinage y le da por dedicarse al dibujo, y su aprendizaje además es muy lento, porque él no es un genio como Picasso, muy dotado, con muchísima facilidad, que va, le cuesta mucho aprender a dibujar, y se pasa casi 2-3 años dedicado solo a dibujar y luego una carrera que se va acelerando, y en 8 años de pintura, después de esos 2 primeros años de aprendizaje del dibujo, pues llega donde todos sabemos, con una producción enorme, de muchos centenares de pinturas, de más de 1000 dibujos, de una correspondencia abrumadora,
Es un artista con una carrera brevísima y una producción muy significativa. Tuvo primero una etapa en Holanda hasta el año 85, se trasladó a Amberes, en Bélgica, durante unos meses, y luego desembarca en París, donde vivía su hermano. Se va a vivir con su hermano. Tiene lugar el gran giro de su carrera, de pintar muy oscuro, en el estilo tenebroso de la Escuela de La Haya, en el estilo un poco antiguo de la Escuela de La Haya. Pasa a descubrir el color de los impresionistas y lo que tú mencionabas, la pincelada. Los experimentos de la pincelada de Cézanne, de los puntillistas y de todos estos artistas impresionistas, postimpresionistas, que en ese momento, en 1886, están trabajando juntos en París. Y entonces se desata en él una fiebre experimentadora durante 2 años en París, y lo curioso es que eso lo va a sedimentar muy rápidamente, y en lugar, digamos, de perderse en esa cantidad de influencias, de experimentos a los que asiste en París, ahí había no sé cuántas corrientes a la vez. Estaban los viejos impresionistas, pero estaba gente como tú has mencionado, Gauguin, como estaba la pintura de Cézanne, estaban Seurat y Signac y muchos otros. En lugar de perderse en el laberinto de esos experimentos, muy rápidamente sedimenta su propia manera de afrontar la pintura. Escuchábamos un nuevo corte de esa entrevista que hicimos hace años aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, a Guillermo Solán del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Jesús, la obra de Vincent van Gogh ha batido récords, ¿no?, en muchas ocasiones, y yo creo que parte de esa celebridad que hoy tiene es precisamente por el precio de algunos de sus cuadros, ¿no? El boom llegó en el año 1987, ¿no?, cuando se pagaron casi 22 o 23 millones de libras de entonces por los girasoles, ¿no? Unos 28 millones de euros, sí, más o menos de lo de ahora, aunque el cuadro en la actualidad está valorado en 80 millones de euros, ¿no? Pero quizás esos elementos también suman, ¿no?, un poco a la fama y a la celebridad de este artista, cuya pintura, como decías ahora, está cargada de símbolos y códigos todavía que hay que descubrir. Para mí, sin ninguna duda. Yo creo que prácticamente todos los pintores, yo qué sé, desde el Greco, el Bosco, Rembrandt, todos tenían algún tipo de código oculto que algunos llegaron a descifrar y otros no. Es decir, descifraban en función también de las sociedades secretas en las que estuvieran metidos, y entonces hay referencias, o sencillamente pues son guiños que hacían a veces a un amigo, a la familia, o sencillamente guiños religiosos, o incluso cuadros talismánicos, como alguna vez hemos comentado de Velázquez con las Meninas, que en el fondo es un cuadro talismánico a la princesa Margot, ¿no?, Margarita, que es la que está en el centro. Es decir, hay que conocer un poco la época en la que se desarrolla este tipo de pintura y la vida personal y la vida privada, en este caso de Vincent van Gogh. Igual que si conoces la vida personal y privada del Bosco, empiezas a entender por qué hacía esas elucubraciones tan maravillosas, pero a la vez tan imaginativas. Bueno, en el caso de Van Gogh, ya digo, su última etapa tuvo varias etapas. Una, se podría decir, cuando él empieza a pintar en los 10 últimos años de su vida, y la última de la última serían esos 3 años finales, ¿no?, prácticamente de 1887, cuando se traslada a Arles, al sur de Francia, cuando hace los mejores cuadros, posiblemente La noche estrellada, La terraza en el café, Los girasoles. Luego, cuando tiene este incidente con Paul Gauguin, ¿de acuerdo?, que entra, al final le tienen que volver a internar en un psiquiátrico, pues salía de una y se metía en otra, pero sí que ya nos está indicando de que ese carácter depresivo no auguraba nada bueno, ¿no? Entonces te cuento un poco esa etapa final, porque yo creo que también es muy representativa. De hecho, el último cuadro que él pinta, fíjate, de los muchos que él pinta, el último cuadro, para mí tiene también una clave oculta, ¿vale? El último cuadro terminado, por decirlo así, se titula Campo de trigo con cuervos. También invito a nuestros oyentes que visualicen ese cuadro, que lo vayan a buscar. Ves que ya es un terreno, por una parte, conocido, porque él en aquella época lo que pintaba era lo que veía,
Pero esos cuervos, los cuervos, como bien sabes, Nacho, es un animal psicopompo, es decir, es un animal transmisor, un poco augur de muerte, transmisor de las almas de este lado hacia el otro lado, igual que pasa con los caballos, igual que pasa con los perros, es decir, son animales psicopómpicos. También pasa mucho en la mitología egipcia, ¿no?, donde hay animales que son los que se encargan de trasladar el alma de un lugar hacia otro. Qué curioso que su último cuadro sean estos cuervos, cuando los cuervos no solía ser un ave que él llegara a representar. Con lo cual nos está indicando que a nivel inconsciente él ya un poco tenía tomada esta resolución. Y el último cuadro que él pinta, porque él se pega un pistoletazo el 27 de julio de 1890, se dispara en el pecho con una pistola, con un revólver que había tomado prestada de su anfitrión, y no muere al instante porque del pistoletazo que se pega, ¿sabes? Se desmaya, claro. La herida ya la tiene, pero no muere en el acto. Se recupera y va caminando lentamente, ¿no?, hasta el lugar donde tenía su residencia. Y ahí es cuando llaman a su hermano Teo. Una vez más, Teo siempre estaba ahí al quite. Y dos días después, con una terrible agonía, él se va despidiendo un poco de la vida y muere. Pero el día que se pega el pistoletazo no es cuando él pinta el campo de trigo de cuervos, que eso es un día o 2 días antes, sino que él estaba pintando otro cuadro incompleto que se titula Raíces del árbol. Lo cual también a nivel de simbología nos está indicando mucho, ¿no?, porque es un poco esas raíces en ese subsuelo donde él al final fue enterrado. Todo eso yo creo que indica muy bien la personalidad paranoide, pero también genial, de Vincent Van Gogh. Todo un genio, claro que sí. La figura de Vincent Van Gogh, con un perfil biográfico y artístico, con muchas aristas, con muchos perfiles, que es un poco lo que hemos querido presentar en este cronovisor junto con Jesús Callejo. Yo creo que una historia absolutamente apasionante. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues de nada, ha sido todo un placer. Nos vamos con la paleta a otra parte y hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.